¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy llegamos a nuestro último video del capítulo de fase global y fase relativa, donde voy a explicar el programa que diseñé. En este caso, bueno, traté de agregar como que las partes más interesantes del código. Hay unas partes que quité nada más para la explicación, pero como saben, ustedes tienen disponible o en el link que voy a dejar en la descripción del video el código original para que ustedes puedan descargarlo y hacer sus propias pruebas, sus experimentos, que siempre les invito a hacerlo. Creo que es una buena práctica y les va a dar también a ustedes intuición de algunas cosas. Entonces, bueno, sin más, vámonos al código y a los resultados. En este caso, bueno, el primer ejemplo que vamos a ver aquí es el que corresponde a la fase global. En este caso estoy suponiendo que vamos a comparar el estado psi 0 con el estado multiplicado por una fase global EI phi, donde en este caso yo le puse que phi, bueno, va a ser NP o NPi sobre 4, es decir, pi sobre 4. Esta va a ser nuestra fase global. Y esto es muy sencillo. Bueno, para esto hice dos circuitos. Recuerden que esto lo hacemos con la función Quantum Circuit, donde como manera práctica, lo único que hice fue ponerle asociado un qubit, que es lo que le estoy pasando aquí, el 1, y lo estoy haciendo lo mismo para el circuito 2, que es el que va a tener esta fase global. Entonces vemos que, bueno, para el caso del circuito 1, que es QC1, no es necesario hacer otra operación, simplemente se va a quedar en el estado 0. Y para el estado del circuito 2, le agregamos ahora con esta función de global phase, que es fase global, esta valor de phi. Y lo que hice aquí fue hacerlo por dos métodos. Uno es hacerlo a través del vector de estado, que es esto que nosotros hicimos a mano en el video anterior. Y ustedes lo van a ver en el código cuando lo abran o lo descarguen, que también lo hice utilizando esta simulación de una computadora cuántica con el Air Simulator para hacer como la comparativa. Y de hecho lo vamos a ver en el código que sigue, pero solamente para aclarárselos. Entonces, lo que hice simplemente fue evolucionar lo que es el circuito 1. Circuito 1 no tiene nada, simplemente tiene al qubit en el estado 0. Y evolucioné el circuito 2, en este caso para generar su vector de estado. Recuerden que este circuito 2 lo único que va a contener es la fase global. ¿Y qué observamos? Pues es lo siguiente. Para el caso del vector de estado del ejemplo o el circuito 1, vemos que efectivamente el vector, o más bien el estado del qubit, solo contiene un 1 que se asocia al estado 0, ¿ok? Es decir que nuestro estado psi de este qubit simplemente sería 0. Y para el caso del que incluye la fase global, vemos que aparece ahora esta parte de aquí. Ok, ¿y esto qué nos dice? Podría aparentar que es diferente a lo que tenemos de aquí del el estado Ketzero. Recuerden que nosotros lo vimos en el primer video de este capítulo, donde estábamos hablando de la parte teórica, que nosotros podíamos asociar, en este caso, alfa sería la amplitud de probabilidad asociada al cero, lo voy a poner acá. Nosotros podríamos describir a alfa como el módulo de alfa que multiplica a EI, teta alfa, donde teta alfa es esta fase asociada a lo que es alfa. Lo que está ocurriendo aquí es que efectivamente al nosotros incluir la fase global, lo que estamos viendo es una expresión de este tipo, donde estamos teniendo una parte, digamos, de lo que es la amplitud de probabilidad expresada como su parte real, más una parte imaginaria que es la que se está incluyendo debido a esta fase global. Ahora bien, nosotros podríamos pensar que tal vez esto modificaría el resultado. Sin embargo, como les comentaba, al hacer ya o correr el circuito y simularlo en este simulador cuántico, lo que vemos es que, bueno, vamos a hacer la medición para el circuito 1 y vemos que el estado 0 se presenta las 1024 veces, es decir, los 1024 experimentos que hicimos nos dio el estado 0, que es lo que esperábamos. Y para el caso de el que incluye la fase global, vemos que efectivamente nos vuelve a dar el mismo resultado. Y con esto podemos ver que la distribución de la medición es idéntica, evidenciando que la fase global no afecta a nuestros resultados medibles. Aunque afecte más o menos la expresión de cómo estamos viendo el vector de estado, sabemos que esta expresión va a ser equivalente a lo que vemos ya en la medición de obtener nuestro estado, en este caso el 100% de las veces o los 1024 experimentos. ¿Ok? Ahora bien, en el ejemplo 2
¿qué fue lo que hice? Pues ahora va a ser o relacioné la parte de la fase relativa. En este caso, estoy comparando lo que es el estado más con el estado menos, que sabemos que la diferencia de estos es simplemente la fase relativa, donde el estado más asocia un más y el estado menos asocia un menos que se presenta entre el estado ket 0 y ket 1. ¿Ok? En este caso, vamos a medir en la base Z, donde vamos a ver que ambos van a tener 50% de probabilidad. ¿Qué es medir en la base Z? Es simplemente, lo voy a poner aquí en el circuito, suponemos que nuestro qubit inicia en el estado 0, aplicamos la compuerta Hadamard para meterlo en superposición y medimos. ¿Ok? Eso sería medir en la base Z, medir en la base Z, puede entenderse como medir la base Z. Para el caso del otro elemento, nosotros iniciaríamos en el estado 0, aplicaríamos la compuerta X para con esto transformarlo del 0 al 1, después aplicaríamos la compuerta Hadamard y posterior a ello aplicaríamos nuestra medición y esto de igual forma sería medir en la base Z. ¿Ok? Nada más para tomarlo en cuenta. Cuando nosotros decimos que ahora medimos en la base X, y era algo que les comentaba en el video anterior, es cuando nosotros aplicamos ahora a la salida del circuito antes de la medición otra compuerta Hadamard. Es decir, que por ejemplo en este circuito de aquí, nosotros aplicaríamos, por ejemplo, otra compuerta Hadamard y en esta parte de aquí aplicaríamos otra compuerta Hadamard antes de la medición y eso sería equivalente a medir en la base X. ¿Ok? Solamente para que lo tengan como referencia. También otra interpretación que nosotros podemos dar es simplemente aplicar la compuerta Hadamard otra vez es como cerrar esta superposición para observar los procesos de interferencia del circuito cuántico y con esto, bueno, a pesar de que realmente o físicamente estamos siempre midiendo en la base 0 y 1, aplicando estas compuertas, nosotros podemos decir que estamos midiendo en diferentes bases y esto para que lo tomen en cuenta de cosas que vamos a hacer en nuestros algoritmos cuánticos en capítulos siguientes. Entonces, bueno, ya que una vez tenemos este como explicación breve, vamos a hacer en este caso el circuito más, este sería para el estado más. Simplemente aplicamos o generamos nuestro circuito cuántico con esta función quantum circuit de un qubit, aplicamos la compuerta Hadamard, con esto llegamos al estado más, que es este estado que tenemos aquí descrito. Para el estado menos hacemos algo similar, voy a poner esto aquí, donde generamos nuestro circuito cuántico, como les comentaba, aplicamos la compuerta X para pasar al estado 1, que sería este paso de aquí, paso 2, vamos a ponerle, y después aplicamos la compuerta Hadamard para con esto llegar al estado menos, ¿ok? Para medir en la base X, aplicamos una compuerta Hadamard antes de medir en Z, eso sería equivalente a medir en la base X, donde, por ejemplo, para el estado X, le hice una copia para tener, digamos, las dos mediciones, una en la base Z y otra en la base X, donde en este caso a la copia que estoy generando le voy a aplicar una compuerta Hadamard antes de medir y después hago la medición. Lo mismo para el caso del estado X, el estado menos. Hago una copia. De esa copia le voy a aplicar una compuerta Hadamard y después voy a hacer la medición. Y aquí era lo que les comentaba que yo quité, digamos, del código anterior, que es tanto lo hice como vector de estado, que fue lo que les acabo de mostrar en el código anterior, como hecho en una especie de, bueno, en una simulación cuántica con este Air Simulator. Recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es transpilar el circuito, que es transformar nuestro circuito en algo que entiende nuestra computadora cuántica. Eso es lo que sería la parte de la transpilación para los que, digamos, han llegado a este video sin ver los anteriores, solamente para mencionarlo. Y después lo que hacemos es, en este caso yo en el simulator tengo este Air Simulator, es un
simulador que emula el comportamiento de una computadora cuántica, pero visto en nuestra computadora local, nuestra computadora clásica, donde corremos nuestros circuitos, en este caso el plus XT y el minus XT, estos dos circuitos que hemos generado, con el número de shots asociado, y del resultado simplemente vamos a obtener las cuentas o los datos estadísticos de estos experimentos. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, y aquí se los voy a mostrar en dos secciones. Lo primero, bueno, en este caso para el vector de estado del más, vemos qué estado es el que nos está dando y vemos que tenemos este elemento para el estado 0, este elemento para el estado 1, que básicamente es este 1 raíz de 2, que multiplica a ket 0 más ket 1, pero ya visto como su expresión en un número flotante. Para el estado menos, vemos que es lo mismo, simplemente se está incorporando en este caso un signo menos asociado a la amplitud de probabilidad del estado 1, que sería 1 raíz de 2, que multiplica a ket 0 menos ket 1. Ahora sí, si medimos en la base z, vemos que para los estados 0 y 1, estamos teniendo que las cuentas para el estado más son aproximadamente este 1 raíz de 2, perdón, este 1 medio, uy, este 1 medio, tanto para 0, más vamos a ponerlo así. Estamos viendo que es la probabilidad de obtener 0 es 1 medio y la probabilidad de obtener 1 también es 1 medio. Si ustedes se dan cuenta que hay una ligera variación, realmente tendríamos que observar el mismo número en ambos, dado que nosotros estamos solo utilizando 1024 experimentos. La muestra estadística que estamos tomando pues no nos está siendo tan exacta. Nosotros a medida de que aumentáramos este número, y también los invito a que ustedes lo prueben, suponiendo que cambien el número de shots y lo pongan por ejemplo a 10,000, verían que a medida que aumenta este número, la distribución de estos valores o el número de veces que ocurrió 0 y 1 se acercaría más a lo que vemos o esperamos nosotros idealmente, que es 1 medio y 1 medio. Pero bueno, para efectos prácticos es aproximadamente 1 medio. Y vemos que lo mismo ocurre para el estado menos. Entonces vemos que en este caso, medir en la base z, a pesar de que estamos introduciendo en este caso la fase relativa, eh, que, que es este elemento menos y este elemento más que veíamos o diferencia entre el estado más y menos, no cambia como tal, pues la distribución o las veces que vamos a encontrar nuestro estado 0 y a nuestro estado 1. Ahora bien, cuando medimos en la base X, que es de hecho lo que hicimos en el ejemplo a mano, vemos que ahí sí vamos a notar una diferencia porque cuando aplicamos la compuerta Hadamard al final de nuestro circuito y cerramos esta superposición, esto nos permite ver los patrones de interferencia ya expresados ahora en nuestra medición de 0 y 1. Entonces, en este caso vemos que el estado más, cuando aplicamos esta compuerta Hadamard o hacemos la medición en la base X, como lo quieran ver, observamos el estado final con el 100% de veces ocurriendo en el estado 0. Y para el caso del estado menos, aplicando esta compuerta Hadamard al final del circuito, o es decir, medir en la base X, vemos que el resultado que observamos al final es 100% de medir el estado 1. Y entonces, con esto vemos que la fase relativa más menos, que son estos elementos que tenemos aquí, no influye en la medición en Z como tal, porque pues ambos nos dan 50-50 aproximadamente, pero sí cambia la medición en la base X. Y esto lo vamos a hacer mucho en los circuitos. Normalmente no sé, o bueno, en los cursos que yo he tomado, no te hablan mucho de que aplicar la compuerta Hadamard al final de tu circuito antes de medir es equivalente a medir la base X. Normalmente como les comento, lo asocian a esta parte de cerrar la superposición y ver los patrones de interferencia, pero a mí se me hizo importante mencionarles que es esa idea de medición de la base Z. ¿Ok? Y lo último ejemplo que hice fue un ejemplo un poco más elaborado, si lo quieren ver así. El circuito o el programa es más simple, pero la idea está más interesante. Aquí lo que voy haciendo es, voy a ilustrar cómo la fase relativa genera interferencia. En este caso voy a preparar un qubit en un estado de esta forma, que va a ser 1 raíz de 2
que multiplica a ket 0 más e a la i phi, ay, disculpen, e a la i phi que multiplica al estado 1. Este va a ser nuestro estado de nuestro cubito. ¿Ok? ¿Y qué es lo que yo voy a ir haciendo? Voy a ir variando este valor de phi o esta fase relativa que afecta al estado 1 cuando está en la superposición. Vamos a aplicar de igual forma que en el caso anterior una compuerta Hadamard y medimos, que ya sabemos que aplicar esta compuerta Hadamard y medir es equivalente a medir en la base X. Y vamos a observar cómo cambian los resultados según la fase relativa. ¿Cómo hacemos este proceso? Pues simplemente lo que hice fue hacer una iteración, un for, de diferentes valores de phi, donde phi va a tener valor de 0, de pi medios, de pi y de 3 medios de pi. Es decir, que phi va a tomar valores de 0, pi medios, pi y 3 medios de pi. ¿Ok? Son nuestros ejemplos. Ustedes, como les digo, pueden modificar aquí, agregar otros valores de phi para que vean cómo se va cambiando los patrones de interferencia, pero yo creo que con estos es más que suficiente. Entonces, iniciamos el circuito, otra vez un circuito cuántico de un solo qubit, aplicamos la compuerta Hadamard, es decir, generamos la superposición, estado 1 raíz de 2, que multiplica ket 0 más ket 1. Después agregamos ahora sí la compuerta de fase phi, que es con esta compuerta P, donde le estamos asociando este phi. Recuerden que este phi va a ir cambiando. En la primera iteración de este for va a valer 0, en la segunda va a valer pi medios, en la tercera va a valer pi y en la cuarta va a valer 3 medios de pi. ¿Ok? Después aplicamos la compuerta Hadamard, que es lo que decíamos que es para observar la interferencia o medir en la base X, como lo quieran ver. Y finalmente aplicamos la medición. ¿Y qué es lo que observamos en este caso? Pues bueno, en este caso, cuando la fase relativa phi es igual a 0, vemos que el resultado que tenemos del circuito es igual a 0. Esto que nos dice que, por ejemplo, cuando nosotros agregamos aquí el phi con el valor de 0, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a ponerlo aquí. Phi igual a 0. Si suponemos que phi es igual a 0, ¿qué tendríamos en este caso? Solamente lo voy a dejar aquí sin aplicar la compuerta Hadamard. Van a ver que es muy parecido al ejemplo que hicimos a mano, pero solamente para que lo vean. Es EI a la 0 que multiplica a ket 1. ¿Esto qué es? Pues es igual a 1. Entonces, ¿qué estamos teniendo aquí? Simplemente estamos teniendo el estado más. Si nosotros aplicamos la Hadamard al estado más, Hadamard al estado más, sabemos que recuperamos el estado 0. Entonces, cuando efectivamente la fase relativa es igual o le asignamos un valor de 0, lo que está haciendo es, digamos, poner este término de fase a 1, no cambia la fase relativa, es decir, no cambia este más que tenemos aquí, y simplemente regresamos al estado original, el estado 0 con el que iniciamos. Ahora bien, si nosotros ahora le aplicamos una fase relativa de pi medios, que es este valor que tenemos aquí, es decir, 90 grados, vemos que a la salida aproximadamente nos da 50-50, que es otra vez lo que les decía, por la muestra que estamos tomando no parecen tan similares, pero en teoría deberían de ser 50-50. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues lo que está ocurriendo aquí es que nosotros al incorporar esta fase con pi medios, al nosotros aplicar otra vez la compuerta Hadamard, está ocurriendo un fenómeno de que no está ocurriendo como tal una cancelación de estados, sino que los estados de alguna forma están manteniendo esta superposición, si queremos verlo así, este 1 raíz de 2, derivado de aplicar esta fase pi medios. ¿Ok? Ahora bien, si aplicamos en este caso ahora ese phi, pero igual a pi, vemos que ahora lo que nos está ocurriendo es que está regresando el estado 1. ¿A qué sería equivalente esto? Si suponemos que ahora esta phi es igual a pi, tenemos que lo que está ocurriendo es que tenemos 1 raíz de 2, 0, más e a la i pi de, o que multiplica ket 1. ¿Y esto a qué es igual? Pues resulta que esto es igual a menos 1. ¿Y qué está ocurriendo? Entonces estamos teniendo 1 raíz de 2 de ket 0 menos ket 1, que sabemos
que es igual a nuestro estado menos, y nosotros sabemos que si aplicamos la compuerta Hadamard a nuestro estado menos, lo que regresamos es a nuestro estado 1 en la base computacional. Y es efectivamente lo que vemos aquí. Y finalmente, si aplicamos ahora la idea de 3 medios de pi, que es este último valor que tenemos aquí, vemos que pasa algo relativamente similar al caso de aplicar pi medios, que es este caso de aquí. Aquí le voy a poner pi medios y aquí 3 medios de pi. Vemos que el patrón de interferencia de alguna forma o la superposición al medir en la base computacional de alguna forma se mantiene derivado de aplicar esta fase de 3 medios de pi. Yo los invito, bueno, a que si quieren hagan el cálculo a mano, que hagan lo que yo hice aquí con estos dos ejemplos sencillos de phi igual a 0 y phi igual a pi, pero que ustedes los hagan con el de pi medios y el de 3 medios de pi para que vean que efectivamente cuando regresen, es decir, apliquen la compuerta Hadamard al final o después de aplicar esta compuerta de fase con esa fase o esos valores que les platiqué, realmente no se regresa a un estado en específico, como en los casos que veíamos anteriormente, sino que vamos a regresar o vamos a mantener una superposición donde va a haber una cierta probabilidad de encontrar el estado cero y una cierta probabilidad de encontrar el estado 1. Y que teóricamente debería ser 50-50, pero por el número de experimentos que estamos haciendo, pues nuestra muestra estadística no está siendo pues completamente exacta. Entonces, bueno, los distintos valores de phi cambian la interferencia y esto es algo que es importante. Y por lo tanto, bueno, esto cambia las probabilidades finales de medir tanto el estado cero como el estado 1. Y yo creo que por el video de hoy va a ser como que lo último que les platique. Sé que a lo mejor estos últimos dos videos fueron un poco largos, pero créanme que este concepto de la fase relativa, sobre todo, es bastante importante que le tomemos como su tiempo y le dediquemos mucho esfuerzo a entenderlo porque va a ser de las cosas, como les comento, que más vamos a usar en nuestros algoritmos cuánticos, si no es la que más. Y que ustedes vayan viendo que estas cualidades son las que nos van a permitir hacer pues cosas bastante interesantes en nuestros circuitos cuánticos que no podemos hacer, digamos, de manera natural en nuestras computadoras clásicas y que va a ser una de las cosas que nos den una ventaja para hacer o analizar ciertos procesos para resolver algún problema en específico. Entonces, bueno, sin más, como siempre, les recuerdo denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarlo ahí en la caja de comentarios y a ver si la resuelvo ahí o hago un video aparte. De igual forma, les recuerdo que los códigos completos de estos programas que vimos están en la descripción del video para que los descarguen y o los analicen y hagan sus propios experimentos y prueben, por ejemplo, en este último diferentes valores de fase relativa y vean cómo va cambiando las amplitudes de probabilidad que vamos a medir cuando aplicamos como última etapa de nuestro circuito la compuerta Hadamard para ver esta interferencia o medir en la base X, que también les comentaba que es equivalente verlo de las dos formas, y después medir nuestro circuito. Entonces, bueno, sin más, los espero en el siguiente video. Aprende más, piensa más.